Antes de comenzar, sigue a Franco Presenta y a mí en nuestras redes sociales si quieres vivir. Si quieres que te mencione al inicio de cada reseña, ya puedes ser miembro del canal. La primera película de Terminator formaba parte del género denominado Tech Noir, que mezcla elementos del cine noir y de la ciencia ficción. Para ser más claros, parte esencial de las historias que forman a este género es establecer que la tecnología funge como la fuerza destructiva y distópica de la realidad. En este caso en particular, Skynet. La primera película de Terminator, más que una película de ciencia ficción y acción, parecía más una suerte de película de terror que incluso podía agregar elementos propios del slasher, pero de una forma más futurista al ser el villano principal un androide del futuro, casi imparable con los medios de la época de los 80s, que es a donde este fue enviado para asesinar a la madre del salvador de la humanidad que gracias a su propio hijo en el futuro, se envía a un guerrero para proteger a su progenitora. 7 años después del estreno de The Terminator, tuvimos su aclamadísima secuela, The Terminator 2, Judgment Day, que no era solo una expansión de su predecesora en todos los sentidos, sino que, al igual que con la secuela de Alien, el tono era cambiado totalmente para convertirse en una película de ciencia ficción y acción magistralmente orquestada. Sin más, vayamos a darle un vistazo. Advertencia, esta reseña contiene spoilers, pero esta película ya deberías haberla visto. Damos inicio mostrando algunas escenas del presente de la película para después viajar al año 2029. Mientras observamos el sitio, Sarah Connor, como narradora extradiegética, nos cuenta cómo fue que la humanidad comenzó la guerra contra las máquinas para darnos un despliegue del futuro apocalíptico donde la humanidad se enfrenta contra las máquinas en una secuencia que desde el vamos nos muestra la expansión que esta película presenta con respecto a su predecesora. Es aquí donde se nos presenta el conflicto principal de la película, que a términos generales es el mismo del anterior pero con ligeras variaciones. En este caso, el androide del futuro fue enviado para matar a John siendo niño y la Resistencia envió también otro guerrero para protegerlo, dando así paso al título de la película en una magistral secuencia de destrucción de donde entre las llamas aparece el T-800. Se me paró el pilín. De forma muy similar a la primera película, tras ver un camión en escena, Arnold aparece tras una estela de electricidad para después darnos lo que parece el inicio de un chiste. Un físico-culturista desnudo llega a un bar para pedirle ropa a un motociclista, lo que desata un enfrentamiento donde este los vence fácilmente para ponerse ropa de coro ajustada, robarse una escopeta del dueño del bar y ponerse unos lentes oscuros, logrando una de las escenas más geniales del cine. Con sus 6 velocidades y defensas de platino. De manera parecida, otro viajero del tiempo aparece, menos corpulento pero más callado, y dispuesto aparentemente a asesinar, ya que esto no se nos revela de momento. Este le quita su ropa a un policía y su auto, comenzando a buscar a John, quien vive con sus padrastros, a los cuales no les hace mucho caso, prefiriendo irse con su mejor amigo en una moto. También somos llevados con Sarah, la cual está ejercitándose en un hospital psiquiátrico, ya que piensan que está loca por su paranoia respecto al futuro, que ha intentado fugarse antes y que en general es una paciente bastante agresiva, lo cual entiendo, pues los encargados de su medicación no suelen ser muy amables con ella. Por cierto, quiero detallar la enorme cantidad de información que nos presentan en los siguientes minutos. Vemos a John siendo capaz de hackear sistemas de seguridad con códigos, a enseñanza de su madre, y descubrimos que este está en el hospital por intentar volar una fábrica de computadoras, Cyberdyne probablemente, que el policía está buscándolo de un modo más humano, estableciendo conversaciones con personas, simulando muy bien el comportamiento humano, y Arnold quien hace exactamente lo mismo, pero más parecido al primer Terminator por obvias razones. Una cosa más es que debido a que Sarah fue sedada, esta tiene un sueño donde ve a Kyle diciéndole que el tiempo se acaba, lo que motiva su escape del hospital esa misma noche. Todo esto en una serie de escenas bien montadas entre sí y condensadas de tal modo que permiten comprender todos estos datos sin mucho problema. Oye, despacio, cerebrito. Vemos cómo Sarah intenta salir por las buenas, pero como el psiquiatra no le cree, decide encerrarla otros 6 meses, desatando la furia de la mujer. En otro lado de la ciudad, Arnold encuentra a John comenzando a seguirlo, mientras que el policía también sabe dónde está gracias a unas chicas que le dicen hacia dónde se dirige. Es en esta plaza comercial donde vemos a los dos personajes del futuro emprender la búsqueda del chico, pero en una decisión argumental realmente inteligente para generar suspenso, ya que, aunque ahora nosotros sabemos el curso de la película, al momento de tener la primera impresión de esta cinta, no sabes a ciencia cierta quién es el que está detrás de John. Esto aprovechado utilizando la familiaridad del T-800 villano anterior y aquel otro personaje viste de policía, no lo hemos visto asesinar aparentemente a nadie y que en cuanto a actitud parece incluso más humano que el T-800.
Finalmente sucede lo inevitable y John termina en medio de los dos personajes, revelando que el T-800 está aquí para protegerlo del recién revelado T-1000, quien tras recibir disparos de escopeta de los cuales se regenera, se nos presenta no solo como el villano de esta ocasión, sino que también como un modelo superior en muchos aspectos a Arnold, entre ellos fuerza física, regeneración y esto mostrado diegéticamente en una breve batalla. John intenta escapar en su moto de Electra, donde nuevamente nos muestran las habilidades físicas del T-1000, dándonos una de las mejores persecuciones jamás hechas a través de los canales de la ciudad. Realmente no hace falta describir mucho de lo que sucede, todos la habrán visto al menos una vez, pero está tan bien montada, utilizando efectos que no han envejecido en lo más mínimo, dando por resultado una escena tensa, llena de adrenalina y momentos épicos, destacando la caída del camión al canal, el ingreso de Arnold al mismo y terminando la escena en la explosión del auto, dejando a Arnold y a John escapar, al menos de momento. Fue como ir en el lomo de un tigre por el ojo de un huracán. Ya en calma, el Terminator le revela de manera directa que está aquí para protegerlo y que fue enviado por el John del futuro. Ante la situación en la que está, decide avisar a sus padres adoptivos, pero descubrimos que estos ya están muertos a manos del T-1000. Esa misma noche, oficiales de policía visitan a Sarah debido a que el hombre que realizó la masacre en la estación de policía hace años fue visto de nuevo, contándole también que los padres adoptivos de su hijo están muertos y que este último está desaparecido. Ella finge no estar conectada con la realidad, pero la verdad es que esta está lista para intentar escapar esa misma noche. Al saber que el T-1000 quizá vaya con su madre, lo que de buenas a primeras provocaría la muerte de la mujer, John decide obligar al Terminator a ir por ella, pues este está forzado a obedecer sus órdenes. Esto mostrado de una forma extrema, lo que nos mostrará el inicio de uno de los planteamientos de la película, el entender el bien y el mal con respecto a la humanidad, colocando la primera regla para el Terminator, es decir, no matar a nadie, aunque ya estando en el psiquiátrico, este hace uso de vacíos legales. Mientras John y compañía buscan a Sarah, el T-1000 está en la misma situación al tomar la apariencia de un guardia de seguridad. A su vez, la mujer finalmente emprende la huida, liberándose de sus ataduras, noqueando al guardia que era abusivo con ella, esquivando al malo sin saberlo y secuestrando al Dr. Silverman para emprender la huida, lo que inicia una persecución por los pasillos del hospital hasta que se encuentra con el Terminator en una escena impresionante donde este sale de un elevador antes de que ella vea a su hijo. Los doctores atrapan a la mujer, pero Arnold logra vencerlos a todos con facilidad y ante el miedo de este le dice lo siguiente: "Vente en mí si quieres vivir". Frase dicha por Kyle cuando se conocieron en la primera película. En ese instante el villano hace acto de presencia, atravesando una reja, aprovechándose del material del que está hecho, comenzando una persecución más donde pese a los esfuerzos del T-1000, este los pierde de vista al estos escapar en un automóvil. Aunque es una pena que a partir de aquí la amenaza del villano desaparezca por varios minutos. Tras llegar a una gasolinera, tenemos una escena importante que entiendo por qué fue removida de la versión de cine, pero su existencia explica algo importante: el hecho de que este T-800 haya sido capaz de comprender cosas más allá de su programación. Estos dos extraen su CPU para cambiar un interruptor que le permite aprender y pensar más por sí mismo y a su vez, vemos las primeras decisiones de liderazgo de John al enfrentar a su propia madre al abogar por la utilidad del androide en esta batalla de supervivencia. El conflicto entre estos dos es bastante interesante, pues ambos tienen razón, tanto Sarah para querer acabar con el exterminador, como en el caso de John de no hacerlo debido a la ayuda que ha sido para él. El cambio en el CPU se ve reflejado casi de inmediato a través de los consejos de John, aunque no todos salen bien a la primera. Un detalle que también vemos durante esto es que curiosamente la propia Sarah se asemeja más a un exterminador que el T-800, ignorando por completo a su hijo, quien ante la falta de atención comienza a hablar más y más con Arnold, lo que ayuda a que la relación entre estos dos se forje de manera sólida. También a petición de Sarah le da información detallada del responsable del día del juicio comenzado por Skynet, Miles Dyson, hombre de familia obsesionado con su trabajo pero que se da el tiempo de estar con su familia. Al viajar al sur, estos tres se encuentran con gente que les proporcionará armas y un vehículo para alejarse lo más posible del país. Este sitio nos da algunos momentos bastante geniales, como al tío Bob cargando una minigun. Pensar correcto es lo que hago. Estando aquí es donde nuevamente tenemos el planteamiento sobre uno de los aspectos de la humanidad, formulando que de todos los padres del mundo, el Terminator era el único que moriría protegiendo a John. La elección más descabellada es la mejor en el mundo loco del presente. Tras una nueva pesadilla de Sarah donde visualiza la ojiva nuclear que destruye el mundo, esta decide exterminar a Dyson, pues ya tiene los datos proporcionados por el Terminator. Estos dos se dan cuenta y deciden evitarlo.
La mujer realiza una lluvia de balas logrando herir a Miles, pero cuando estaba por matarlo, esta simplemente no pudo, al ser demasiada la carga de matar a un hombre así como así, llegando en ese momento John y el tío Bob. Es entonces cuando la relación de estos dos finalmente se afianza, permitiendo que Sarah se rompa frente a su hijo y siendo este quien la consuele. Tras una escena ya épica en la saga, el Terminator le muestra el brazo a Miles, mismo diseño que este reconoce debido a que parte de su trabajo se basa en eso y en el CPU roto del primer Terminator. Además le cuentan lo que está por pasar. Esto nos lleva al tercer acto donde volarán en pedazos Cyberdyne para intentar cambiar el futuro, utilizando a Miles para poder acceder al complejo. Aunque esta operación se complica cuando la alarma se activa en el lugar, obligándolos a improvisar para seguir avanzando. Por cierto, tras 40 minutos volvemos a encontrarnos con el T-1000 que deduce tras visitar la casa de Miles la ubicación de su objetivo. Al ver que los policías han llegado a la escena, el Terminator decide distraerlos utilizando la minigun, sorprendentemente no matando a nadie debido a la promesa que le hizo a John. Quizá no mató a nadie, pero al menos alguien habrá perdido una pierna. Tras recuperar el CPU y el brazo, terminan de colocar los explosivos, pero Dyson no logra evitar una bienvenida estilo Sinaloa, obligando a los otros tres a abandonarlo, justo a tiempo para salvarse de la explosión provocada por el hombre antes de morir. Tras enfrentarse a todos los policías que los esperaban, el tío Bob recoge a madre e hijo para escapar de la zona, pero siendo alcanzados por el T-1000 que consiguió su licencia de piloto para helicópteros, dándonos otra secuencia de acción memorable en la saga, persecución con disparos en un helicóptero, acrobacias reales en el mismo vehículo y una escena muy reminiscente a la primera película donde tras volcarse, estos tres escapan del T-1000 que ahora conduce un camión con nitrógeno líquido con una camioneta pedorra. Esta nueva persecución desemboca en una fundidora de metales, la mejor elección para que dos Terminators se enfrenten, donde tras volcar el camión con nitrógeno, el T-1000 termina congelándose y siendo partido en miles de pedazos por Arnold. Dilo tuyo, Bart. Hasta la vista, baby. Aunque debido al calor del lugar, este vuelve a regenerarse relativamente rápido, por lo que nuestros protagonistas tienen que irse. También de paso nos muestran que la integridad física del villano no está como antes, pues quedó bastante dañado al costarle mantener su forma. Entonces, héroe y villano finalmente se enfrentan mano a mano. Esta batalla es realmente impresionante, no por la coreografía que por sí misma es bastante sencilla, sino por la intensidad de la misma, representando que ambos son máquinas de bastante peso, pero preparadas para el combate. La pelea no dura mucho, pues el brazo de Arnold queda atascado, perdiéndolo en el proceso, y Sarah es quien se enfrenta al policía. Esta termina herida, pero antes de ser asesinada, el tío Bob aparece en su rescate, dándonos otro mano a mano en el que, bueno, digamos que el Terminator no termina bien parado, y parece que perdemos a nuestro héroe al perder su batería principal. Pero en casi lo que es un Deus Ex Machina, pero bastante épico, este contaba con una batería alterna, permitiéndole moverse de nuevo y tomar el lanzagranadas. John se encuentra con su madre, la cual se ve bastante herida, pero entonces la verdadera Sarah le dice que se agache, y tras ver que los pies de la de enfrente están algo derretidos, le hace caso. Sarah dispara ronda tras ronda, dejando al T-1000 a punto de caer al metal fundido, acabándose las balas justo en ese instante. Finalmente, cuando todo parecía perdido, el tío Bob aparece para dispararle una granada, haciendo que finalmente este caiga a su final, luchando por mantener alguna de sus formas, siendo finalmente exterminado. Una vez cumplido el objetivo, Arnold concluye que lo mejor para evitar la guerra es destruir no solo el primer CPU, sino que también el suyo, ante la tristeza de John de no querer dejarlo ir. Por cierto, se están dejando un brazo. Aunque la máquina entiende finalmente la razón de por qué los humanos lloran, este permanece firme ante la mejor decisión, dejando ir finalmente a quien fue el protector más sincero en la vida del muchacho, e incluso vemos que Sarah lima asperezas con él, lo que sirve también para dejar en claro que ella como personaje continuará con su vida sin ser perseguida por el pasado. Es entonces donde el final llega en sus dos presentaciones, el tan odiado final donde vemos a Sarah ya vieja observando cómo el futuro brillante llegó, pero es verdad que rompe completamente el tono de lo que vimos durante toda la cinta, y a decisión personal, el otro donde vemos la carretera encaja mejor, dejando a libre interpretación el futuro de los personajes, pero permitiendo por primera vez la posibilidad de un futuro más brillante. Y vivieron feos para siempre. Fin. Tras terminar de ver Terminator 2, no hago más que confirmar que si hubiese un manual para hacer buenas secuelas, no cabría duda de que cada paso fue hecho en esta nueva entrega.
tenemos elementos que son importantes a la hora de crear una secuela. Primer paso, tomar en cuenta situaciones que surgieron de la primera película que pudieron tener su propio arco. En este caso, la subtrama de volar Cyberdyne. El cabo de que realmente nunca conocimos a John Connor, ojo, no porque esto fuese necesario en la primera, sino porque a partir de allí podemos tener más cosas a tener en cuenta para la secuela. Con estos dos, entre otros que quizá esté pasando por alto, tenemos lo nuevo a desarrollar, pero aún así, tomando situaciones ya familiares de la predecesora. A niveles básicos, la trama se repite, teniendo un androide del futuro buscando matar al líder de la futura resistencia contra las máquinas y el héroe que buscará que ese objetivo no se cumpla a como de lugar, pero con las variaciones distintivas de que el villano es ahora una versión mejorada del primer Terminator, que ya de por sí era bastante fuerte, y que es el mismo modelo del pasado el que fungirá como el protector de John Connor, lo que a nivel argumental también sirve para crear la distinción de que el nuevo villano es mucho más poderoso que el anterior al verlo a través de la pantalla. Y ni hablar de la reflexión con respecto a la situación de la humanidad en ese presente donde parece ser que en una obsesión por alcanzar el máximo desarrollo tecnológico se pierde de vista lo verdaderamente importante. Esto reflejado con Miles Dyson, que se sumerge en su trabajo de tal modo que parece que a veces descuida a su familia, pero lo importante de ello es que no nos muestran a este sujeto como un ser malvado. De hecho, al saber la realidad de lo que está por pasar, este decide hacer lo correcto, también explorando esto a través de las reflexiones de Sarah, que impresionada no puede hacer más que sorprenderse de cómo lo que debería estar claro para la humanidad, como lo es la paternidad y el adecuado papel de esta en la vida de los hijos, es desempeñado de forma magistral por una máquina que por sí misma ni siquiera tiene sentimientos ni deseos más allá de proteger a John por sobre cualquier cosa. Además de ello, como ya mencioné, la película utiliza situaciones ya reconocibles para nosotros, como lo es el tener dos viajeros en el tiempo, pero también utilizando eso mismo para confundir al espectador. Ahora mismo que todos sabemos la historia de Terminator 2, cuando menos la sinopsis, es verdad que esto no puede ya sorprendernos mucho. Sin embargo, esto tampoco quiere decir que los elementos que voy a mencionar no estén presentes. Primero, comenzar la película de modo similar a la anterior con Arnold, el primer Terminator que ya conocíamos como el villano principal, apareciendo y causando un gran alboroto para conseguir ropa y un medio de transporte, y por el contrario, al T-1000 de aspecto más humano, menos corpulento y más reminiscente a Kyle Reese cuando menos en ese aspecto. Y quien no solo es más silencioso al conseguir ropa y transporte, sino que nunca lo vemos asesinar a nadie abiertamente, y sí, eso incluye el momento donde golpea al policía, que se muestra como eso, un golpe, no sabiendo realmente lo que le hizo, además de la impresionante capacidad que este tiene de mezclarse con las personas luciendo más humano que el propio tío Bob, jugando de este modo con la tensión de no saber exactamente quién es el que está ahí para proteger y quién para eliminar, camuflajeando esto incluso a través de la música, pues ambos Terminators tienen temas distintivos que no remiten mucho al heroísmo durante los primeros minutos de la película, hasta que no queda duda de quién es el villano tras el primer enfrentamiento que marca las principales diferencias entre cada uno, y también la superioridad del T-1000 ante el T-800 al terminar rápidamente el primer encuentro. Pero no así dejando de marcar las diferencias entre estos dos, mostrando el T-1000 como una fuerza imparable que asesina sin problemas a cualquier cosa que lo pueda obstaculizar, aunque esto sea de manera más silenciosa, al contrario del T-800, quien en sus momentos de acción crea todo un desastre a su paso, pero no matando a nadie en ningún momento, lo que ayuda, como ya dije, a crear estas distinciones entre ambas fuerzas. Una vez presentadas las dos fuerzas del futuro en acción, tenemos también que hablar de los personajes que parten de las consecuencias de la película anterior, con Sada desconectada del presente en preferencia de prepararse para el futuro e internada en un hospital psiquiátrico tras intentar volar una fábrica, descuidando lo verdaderamente importante para ella, John Connor, personaje nuevo en cuanto a lo visual y etapa de su vida, que no solo funciona muy bien en la película, sino que también perdió la fe en su madre al creerla loca como todos en el mundo. Esto producto del abandono materno en pos de enseñarle tantas disciplinas para ser un gran líder, convirtiéndose no solo en un buen personaje, sino en el ejemplo de cómo escribir a un niño creíble dentro y fuera de la pantalla. Uno que, pese a la inteligencia que tiene y facilidades informáticas producto de la enseñanza de su madre, no deja de ser un chico carismático con ideales infantiles pero nobles que permiten ser también el apoyo moral de su madre al momento de que este personaje se quiebra, haciéndolo bastante creíble. Es entonces que la dinámica entre madre e hijo aporta mucho no solo a estos dos, sino a la relación entre John y el Terminator, su reemplazo de padre,
Al volver a encontrarnos con Sarah, nos topamos con un personaje ya no frágil como Trora en la cinta anterior, sino alguien que debido a ello se ha endurecido para estar preparada para lo peor. En consecuencia, teniendo un comportamiento robótico como si de un Terminator se tratase, lo que obstaculiza que se relacione normalmente con su hijo, quien ante este descuido recurre al Terminator, quien pese a no entenderle del todo de principio, es capaz de escucharlo sin juzgarlo, preocupándose genuinamente por él, lo que permite que al final, donde este debe ser destruido, se sienta realmente emotivo, y gracias a la modificación en su CPU, también nos permite verlo interactuar de manera más activa en este mundo, aprendiendo realmente sobre cómo funciona hasta finalmente comprender las emociones humanas y el valor de la humanidad, razón por la que su sacrificio es realmente importante, no algo que se bastardizaría entrega tras entrega perdiendo todo valor. Siendo la figura del tío Bob no solo el protector, sino también el elemento que permite que los personajes se desarrollen, maduren y se rediman, como lo es en el caso de Sarah, cuando ésta al final le da la mano, en señal de que logró dejar el pasado atrás, y en el caso de John, quien en necesidad de protegerlo al momento de su madre querer romper su CPU, este se confronta a ella dejando ver finalmente ese liderazgo nato del personaje incluso en una etapa tan temprana de su vida. Ya hablé de los finales antes de terminar el resumen, pero es necesario hacer hincapié en la importancia de cómo un final puede arruinar directamente lo establecido durante toda la película. El final bueno, por así decirlo, con Sarah ya anciana, pese a ser un final concluyente, termina rompiendo el tono general de la obra, en donde se establece una dicotomía entre lo inevitable del futuro y la posición contraria que refleja esperanza, pero jamás sin decantarse demasiado de un lado o del otro, porque no estamos ante una historia bonita o dulce en cuanto a lo tonal, es una historia amarga que al final deja tintes de esperanza, pero dejando esto a la libre interpretación del observador, o de las empresas como vimos años después, por lo que la importancia del final abierto es finalmente ver una ventana luminosa al futuro, pero sin realmente visualizarla del todo. En cuanto a lo técnico, la película es realmente una maravilla visual, incluso a días actuales. Tenemos una mezcla bien equilibrada entre efectos prácticos y la incursión cuidada del CGI, creando una ambientación bastante creíble, vistosa y que se sigue manteniendo muy bien en la mayoría de los momentos. El montaje mantiene el ritmo adecuado entre momento de calma y desarrollo de personajes y persecución llena de adrenalina, logrando un equilibrio perfecto entre estas dos facetas de la película, donde ninguna opaca a la otra, sino que cada una se complementa adecuadamente, siendo las escenas de acción consecuencia de los momentos más tranquilos y siendo a su vez estos los respiros entre pelea y pelea. Es verdad que veo un problema en esta película, y es que tras presentar de forma magistral al villano, este termina desapareciendo de la película por 40 minutos, lo cual se entiende como una necesidad del argumento para enfocarse en estos tres, pero es verdad que se quiera o no, esto diluye por esos minutos la amenaza que representa el T-1000 al desaparecer completamente. No es algo que arruine la película, pero es un detalle que pudo solventarse mucho mejor, acomodando tal vez algunas escenas de este entre esos 40 minutos. Pero es verdad también que una vez que este regresa a la pantalla, vuelve a ser impactante e importante. Ya para ir terminando, Terminator 2 no es solo la mejor película de la saga, sino que también es la verdadera muestra de cómo realizar una secuela retomando elementos o cabos sueltos de su predecesora, desarrollarlos y en general expandir lo que ya era una experiencia bastante impresionante, con grandes momentos de acción que sí, cambian el género de la saga, pero que están tan bien justificados a través de la narrativa que nunca rompen con el legado dejado por su antecesora y que además lo hace todavía más grande. Una película recomendable para todo fanático de ciencia ficción y que además valore la buena acción y una buena historia bien contada. En fin, de mi parte esto ha sido todo. Soy Diefuan y nos vemos en el próximo video. Terminator 2, Judgment Day. Ready, boys?